Pues empezamos por el principio. Detrás del mayor colapso informático mundial está la empresa de ciberseguridad CrowdStrike Holdings, empresa proveedora de software de seguridad para evitar robo de datos dentro del sistema operativo Windows de Microsoft. La falla comenzó en la madrugada, tiempo de México, 2, 3 de la mañana más o menos. Provocó afectaciones en cascada en todo el sistema de la empresa de ciberseguridad. Esto paralizó operaciones en bancos, aeropuertos, estaciones de tren, empresas globales, en fin. El sistema escanea continuamente los ordenadores en busca de signos sospechosos, de amenazas, pues. El acceso brinda la capacidad de interrumpir los mismos sistemas que intenta proteger. Es así como el sistema Windows entró en juego y se provocó el histórico apagón masivo. Histórico porque ahora veremos, creo que ha sido lo peor que ha ocurrido en ese sentido. La compañía CrowdStrike Holdings vinculó el incidente a un defecto encontrado en una actualización de Windows. El colapso no se debió a un ciberataque, dejó muy claro la empresa. Uno de los mayores fallos informáticos de los últimos años provocó perturbaciones en todo el mundo. El problema, que supuestamente se debe a una actualización de un programa antivirus, afectó a aerolíneas, compañías ferroviarias, bancos y empresas de telecomunicaciones. También impactó en las operaciones informáticas de los Juegos Olímpicos de París a una semana de la ceremonia de apertura el 26 de julio. Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Delta y United y American Airlines, suspendieron sus vuelos a primera hora debido a problemas de comunicaciones. Incidentes similares afectaron los aeropuertos de Sydney, Berlín, Ámsterdam Schiphol, Hong Kong y la totalidad de los aeródromos españoles. Mucha gente se está viendo afectada por esto, así que sería una situación difícil de manejar, supongo, pero es simplemente frustrante. El fallo informático también afectó a hospitales neerlandeses, a la Bolsa de Londres y al operador ferroviario británico. Las emisiones de la cadena británica Sky News se vieron interrumpidas y en Australia la cadena nacional ABC declaró que sus sistemas se habían visto afectados por un fallo importante. El jefe de la empresa estadounidense de seguridad CrowdStrike informó que el fallo ha sido identificado y estaba siendo corregido. Aclaró que no se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque, sino de un defecto encontrado en una actualización de contenido de los usuarios de Windows. En un comunicado, el gigante tecnológico estadounidense Microsoft también afirmó que estaba tomando medidas para solventar la situación. Le digo, afectó sistemas de empresas globales, en fin. Y este fallo informático, por ejemplo, solamente refiriéndome a aeropuertos, derivó en más de 4.400 vuelos cancelados y 39.000 retrasos a nivel mundial, 7.000 de ellos solo en la Unión Americana. La Casa Blanca ofreció apoyo gubernamental a CrowdStrike Holdings tras este apagón informático. En Europa recuperan poco a poco la normalidad. Al momento, especialistas no han cuantificado el impacto económico. Para explicarnos justamente las implicaciones de este apagón informático global, insisto, histórico, nos acompaña Emilio Saldaña Pisu, analista de tecnología de la información. Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz de estar con ustedes, de estar contigo y con tu audiencia, por supuesto, señor. Nosotros más honrados con tu presencia y buscarle, ahora sí que mangas al chaleco, porque no entendimos qué pasó ni por qué pasó. Cuando de repente muchos usuarios de Windows les aparece la pantalla de la muerte, el azul de la muerte. La famosa pantalla azul de la muerte de Microsoft, que se presenta justamente cuando el sistema operativo encuentra algo equivocado o una falla y no puede arrancar, y es una pantalla que a todos en algún momento que nos ha aparecido, pues siempre trae la mala noticia de que el sistema estuviera descompuesto, ¿no? Así la bautizó Steve Ballmer en 1985. Él fue el creador del sistema Windows. Bueno, y debes saber además, y nuestra audiencia, Pepe, que así está reportado internamente en CrowdStrike. El reporte tiene el nombre de pantalla azul de la muerte, evento. Sí, de hecho así la identifican porque además es muy
es muy sintomático de cuando algo no está funcionando bien en Windows. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le cambiaron la coma al programa supuestamente espía, protector? Sí. Porque es como una especie de antivirus, ¿no? Es una especie de antivirus y además aquí hay algo importante con el que nuestra audiencia se va a poder sentir muy identificada. Constantemente recibimos mensajes de nuestro equipo de cómputo, no importa el sistema operativo, Windows en este caso, en el que nos dice, hay una nueva actualización, ¿la instalo ahorita o la instalamos al ratito? Normalmente incluso hasta le decimos instalémosla al ratito cuando es importante instalarlo en el momento. En este caso, para las grandes corporaciones, la gran cantidad de equipos de cómputo que tienen hace para los equipos de soporte técnico increíblemente complejo actualizar equipos de cómputo. Porque tienen que ir uno por uno. Tienen que ir uno por uno. Y hay empresas como esta, CrowdStrike, que se dedican a optimizar y a mantener actualizados sistemas para corporativos. En una actualización cotidiana, como la que se dio el jueves por la noche, uno de los archivos de esta actualización que está irónicamente relacionado con la seguridad del sistema operativo, porque no tiene en realidad más que ver que es la empresa que hace esa parte en particular, venía dañado y es lo que impide que se encienda la computadora nuevamente, con la ironía además de que basta borrar el archivo para que la computadora encienda de nuevo sin problema. Y ni para atrás ni para adelante, pero ¿cómo se arregla esto? Me decías que tiene que hacerse computadora por computadora. Estamos hablando de cientos de millones de computadoras. ¿Cuánta gente en el mundo utiliza el sistema Windows? Yo tenía una cifra, pero tal vez me quedo corto. Híjole, si hablamos de cientos de millones de personas, consideremos lo siguiente, Pepe. El 90% del mercado empresarial a nivel global es usuario de Windows en algún sentido, o en servidores, o particularmente en los escritorios. ¿Cuántos millones de computadoras sería esto? ¿400 millones? ¿500 millones? Pero tranquilamente, tranquilamente. Y de ahí que haga el reto tan amplio y tan rudo de la recuperación, porque mientras más grande sea la empresa y en consecuencia más equipo de cómputo tenga impactado, para los equipos de soporte técnico representa ir a cada computadora de manera manual a borrar este archivo dañado y resolver el problema. ¿Cuál es la responsabilidad de quien haya cometido el error? Porque obviamente alguien se equivocó, sí, alguien la regó, a lo mejor en un punto y una coma, o no sé, tú me dirás. Totalmente, además me encanta cómo lo planteas, porque de ese tamaño es la ironía de la falla. Es decir, no fueron ni la inteligencia artificial, ni los ciberdelincuentes, ni los bots malosos. Fue un archivo que muy probablemente tiene la ausencia de un punto y coma a nivel código de programación, o tiene una coma de más que hace que el archivo no pueda ser leído correctamente y en consecuencia no permita que funcione equipos de cómputo. Y eso me parece no solo irónico, sino además una reflexión a la ausencia, Pepe, que tenemos en general de un plan B análogo. Hasta hoy estamos dándonos cuenta de que en un evento casi canónico en el que nos quedamos sin conexiones digitales, el que nos entreguen un boleto de avión o de entrada a un museo hecho a mano nos genera mucho cortocircuito, tanto para generarlo como para recibirlo y entender cómo funcionamos sin lo digital. Me llamó mucho la atención la reacción. Fíjate que todo esto provocó incluso problemas en la telemetría de la realización del Gran Premio de la Fórmula 1 en Hungría. Sí. Hubieron de repararlo rápidamente todo el asunto y hubo retrasos porque pues, todo se comunica a través de estos datos, sí, y estaba alterado todo el asunto. ¿Recuerdas que haya ocurrido en la historia de los ordenadores, de las computadoras, haya ocurrido una cosa semejante? Yo me acuerdo del WannaCry. ¿Cuándo fue? ¿2017? 2017-18. 2017-18. Ese es el último evento. Pero ese sí era un ciberataque. Ese era un ciberataque, era un virus que una vez que comenzó un proceso infeccioso se distribuyó de manera muy rápida en hospitales, en particular como en agencias el COVID de gobierno. Literalmente, un efecto de infección. De ahí mucho la analogía con llamarle antivirus a lo que lo soluciona, porque es un proceso de infección en el que a todas las computadoras que yo encuentre conectadas en una red, les voy a enviar ese archivo infeccioso, y ese archivo tiene, entre otras, la misión de reproducirse y llevar a cabo ese mismo proceso de qué otro equipo de cómputo tengo cerca e intentar conectarse y transmitirse para infectar esto. Esto, a diferencia que estamos comentando, puso de rodillas a muchas instituciones, pero curiosamente no tiene cercanía con el impacto que hemos visto el día de hoy a nivel global
Va a con tener un tantas costo, industrias. ¿no? Sin duda, miles de millones de dólares, porque se detuvieron no solo las operaciones de aerolíneas, bancos, hospitales y en general de empresas, digamos, Pasos grandes. fronterizos, aduanas. Te voy a Por mostrar luego al supuesto. ratito lo Sí, que pasó en México por lo pronto, ¿no? Por favor, va a haber un costo importantísimo. Trenes, las corridas de trenes en el mundo. Correcto, correcto. Y regreso entonces a la pregunta que decías tú. ¿Quién sería en todo caso el responsable? Y ante estas pérdidas, ¿qué podríamos ver? Y no es poco probable que veamos algún tipo de demandas en las que precisamente se reclame el impacto financiero que tuvo este error reconocido además por la empresa. Y vamos a ver cómo haga equipo Microsoft con esta misma empresa, porque además son una gran alianza de Microsoft que les permite a clientes corporativos tener los sistemas operativos normalmente bien actualizados. Esto es una subrogación, es decir, Microsoft hace cuenta del Seguro Social, Sí. pero las guarderías las subroga a particulares, o las subrogaba. Sí, bueno, sí. es algo así parecido, ¿no? Le dice Microsoft a CrowdStrike, le dice, tú encárgate de protegerme mi sistema para que no vaya a haber enemigos sospechosos o intento de secuestro de datos, de Sí. información. Y le encarga, y ese es el trabajo de CrowdStrike, y fue la que se equivocó, pero perjudica la imagen de seriedad de Windows. Totalmente. Incluso aquí yo haría una aclaración adicional, señor. No necesariamente Microsoft subrogó a esta empresa el servicio, sino que como esta empresa existen varias que ofrecen este tipo de servicios de administración y mantenimiento de sistemas, y en este caso... A nivel global. A nivel global, y en este caso es CrowdStrike y los clientes de esta empresa, que es la más grande y la más robusta para estos servicios, quienes tuvieron el problema. Entonces, inclusive ha sido el día un poco injusto en términos mediáticos con Microsoft, porque ha sido inevitable la referencia, pero la falla no les pertenece a ellos o no es atribuible a Windows como tal, sino a la actualización del pedacito de seguridad que fue instalado. Pues te agradezco mucho, No, es un honor. Emilio, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a aclarar lo que hay de fondo en las tripas de todo esto, porque es algo muy, muy grave y yo diría aterrador, ¿no? Aterrador. Y muy rápidamente déjame recordarle o insistirle a la audiencia lo siguiente, señor. Se han detectado a lo largo del día, han comenzado a crecer páginas apócrifas o mensajes vía WhatsApp que vemos que están a la orden del día, en el que nos ofrecen solucionar por una módica cantidad el problemita de la pantalla azul, pero están intentando nuevamente robarnos los datos. Si nos llegara un mensaje del estilo, no le hagamos caso, y si tuviéramos una compu con pantallita azul, lo más probable es que esa compu sea propiedad de una empresa que ya esté trabajando en atender y resolver el problema. No hagamos caso a mensajes que ofrezcan solucionar así la cosa, porque todo indica son intentos de fraude. ¿Qué cosa? Gracias por advertirlo, Emilio. Es un Como placer. siempre serás bien recibido en este espacio. Es un honor, gracias, señor. Igualmente. Muchas a gracias. ti. Buenas noches. Emilio Saldaña, Pisu. Aquí en México, la caída de los servicios de Microsoft ocasionó un caos. Y le decía a Emilio hace un rato, por ejemplo, los aeropuertos, ¿no? Haga de cuenta que los aeropuertos parecían estaciones del metro en hora pico. Eran las filas enormes de pasajeros. Tuvieron que prolongar tiempos de espera por horas y horas, pero horas y horas son 3, 4 horas. Y por supuesto hubo vuelos cancelados o desde luego retrasados al menos. Alrededor de las 7 de la noche, hace un ratito pues, quedaron restablecidos los sistemas de las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La terminal aérea destacó que hasta las 5 de la tarde de hoy habían cancelado 27 vuelos. Las aerolíneas analizan cómo van a reprogramarlos. Hasta el momento reportan 230 demoras. Autoridades del aeropuerto recomiendan a usuarios afectados estar en contacto con aerolíneas para conocer el estatus de su vuelo. Volaris anunció hace minutos haber restablecido el sistema de reservaciones y con esto las operaciones regresaron a la normalidad. Los grupos aeroportuarios del Pacífico, Centro Norte y del Sureste reportaron 582 demoras y 75 cancelaciones de vuelos.